Saludos, mis queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien allí en su casa. Espero sea de gran ayuda para cada uno de ustedes en este hermoso día. Bien, a petición de una suscriptora, vamos a hablar acerca de tabla de verdad de proposiciones. Cómo construir una tabla de verdad de forma proposicionales. Bien, pero antes vamos a dar algunas definiciones y mostrar las proposiciones compuestas. ¿Cuáles son aquellas proposiciones compuestas de acuerdo al conectivo lógico que se utiliza? ¿Sí? Bien, vamos a verla a continuación. Entonces luego vamos a dar un breve explicación cómo se construye. Bien, proposiciones compuestas. Tenemos la negación, ¿sí? El lenguaje natural o la expresión cual nosotros la expresamos de forma, un lenguaje natural, es no, ¿sí? Y el ejemplo es, no está nublado. Si el símbolo es el siguiente. Tenemos también la siguiente proposición compuesta, que es la conjunción. El símbolo es acá, aquella V invertida hacia abajo, y la expresión, la forma de expresarlo en forma natural es y el ejemplo podría ser el siguiente: Juan sacó la mejor nota en sociales y Pedro sacó la mejor nota en matemática. Disyunción, símbolo es este, la expresión en cual se expresa en forma natural, un lenguaje natural es o. El ejemplo podría ser este: el número 8 es par o la suma de 8 más 8 es 16. Bien, también existe el condicional, símbolo es este. Si entonces la forma como lo expresamos, en su forma, un lenguaje natural. Podría ser un ejemplo así: si llueve, entonces hay nube. Y el otro es bicondicional. Bien, quisiera simplemente darle estas pinceladas, ya que tendremos un video explicando de manera detallada cada uno de estas proposiciones compuestas. Vamos a concentrarnos en el día de hoy en la conjunción y cómo se construye este tipo de proposición. Bien, muy bien. Entonces, la proposición conjunción, la conjunción es una proposición compuesta, como hemos señalado, por dos o más proposiciones simples, entrelazadas o unidas por la conjunción y, como hemos señalado, y el símbolo que mostramos acá, ¿sí? Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Bien, siempre es bueno nosotros aprendernos la regla, para entonces construir una tabla de verdad y tener también sentido. Si yo le pongo a esta proposición, Juan sacó la mejor nota en sociales, que sea P, y la otra proposición simple, que sea Q, entonces, y con el conectivo I, se forma entonces la conjunción. ¿Sí o así? Entonces, bien, dije que es bueno aprendernos la regla, la tabla, ¿sí? La forma como yo puedo realizar la tabla. Vamos a ver la siguiente regla de la conjunción, para así formar o construir la tabla de verdad. Dice así: esta proposición es verdadera cuando las dos proposiciones simples, sí, que la componen son verdaderas. En los demás casos es falsa. ¿Sí? Juan sacó la mejor nota en sociales y Pedro sacó la mejor nota en matemática. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de cómo se realiza. ¿Sí? ¿Qué le parece?
Vamos a construir en esta ocasión la tabla de verdad de las siguientes formas proposicionales. A, vamos a hacer la A, entonces luego usted en su casa, tranquilo, seguía del ejemplo de la A y se motivan a hacerlo solo en la casa. ¿Qué le parece? Vamos a ver la tabla, cómo se hace. Como tenemos dos, una proposición compuesta, sí, con dos solamente proposiciones simples, entonces su tabla va a ser de la siguiente manera. Así, ¿vieron? De esa manera va a ser su tabla, donde P va a estar en una columna, Q va a estar en la otra, y entonces menos Q va a estar en la otra, entonces la proposición entera va a estar entonces en la última columna, donde tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? 4 espacios. ¿Por qué? Porque en esos espacios usted va a poner en la P, va a ubicar 2 verdaderas, ¿sí? Y la demás falsa, ¿ok? En la Q te va a ubicar lo siguiente: verdadera, verdadera, luego falsa, luego verdadera, luego falsa. Bien, ahora entonces aplicamos entonces la conjunción, ¿sí? Pero no obstante vamos a negar a Q, ya que me dice que menos Q. Vamos a negarlo. Si aquí está verdadero, entonces lo ubicamos acá falso, ¿ok? Si aquí está falso, lo ubicamos acá verdadero. Y si aquí está verdadero, lo ubicamos acá falso. Si aquí está falso, aquí entonces lo ubicamos verdadera. Luego, más adelante, vamos a buscar la lógica de cómo se hace esta tabla. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, de esta manera así. Bien, entonces, ¿qué me dice la regla? Ahora sí tenemos que aplicar la regla de la conjunción. ¿Qué me dice? Que esta proposición es verdadera cuando las proposiciones simples que la componen son verdaderas. En los demás casos, ¿qué dice? Es falsa. Entonces, vamos así. P y no Q, ¿qué es? P y no Q, ¿qué es? A una verdadera y una falsa, entonces es falsa. ¿Ok? P y no Q, ¿qué son? Verdadera. Entonces esta es verdadera. Y las demás, ¿vieron? Y las demás, como no son ambas proposiciones simples verdaderas, ¿vieron? Falsa aquí y falsa acá, entonces aquí va a ser falsa. Falsa aquí y aquí verdadera, entonces falsa. ¿Vieron? De esta manera usted puede construir la tabla de verdad. Aquí tenemos la próxima para que la hagan en su casa y la continúen, ¿sí? Que ubicamos verdadera, verdadera, falsa, falsa. En la T, falsa, verdadera, falsa, verdadera. Lo motivo a continuarla en su casa. ¿Qué procede? Tomando en cuenta lo siguiente, que la proposición es verdadera cuando las proposiciones simples que la componen son verdaderas. ¿Cuándo? ¿Sí? Cuando esta proposición, la conjunción, es verdadera, cuando las proposiciones simples que la componen son verdaderas. ¿Sí? Así se puede guiar y realizarla. Si le gustó y le ayudó, espero que pueda dejar su comentario. ¿Qué tal le pareció esta explicación? Luego, yo le voy a realizar un video explicando de manera más detallada, por detalle, cada una de estas proposiciones compuestas que conocemos. Muchas gracias. Bendiciones.